Buenas noches a todos. Mi nombre es Randall Mora, gerente del departamento de grupos de Agencia de Viajes Terranova. Muchas gracias por conectarse. De parte de Corporación Terranova, es un gusto darle la bienvenida y contar con su participación en esta transmisión de Viajero Terranova en vivo. Este es un espacio virtual creado con el fin de compartir con nuestros estimados clientes y amigos experiencias de viaje extraordinarias y de esta manera transportarnos juntos a los rincones maravillosos de nuestro mundo e inspirarnos. En esta ocasión estaremos descubriendo Rapa Nui, más conocida como Isla de Pascua, destino remoto y enigmático de la mano del señor Rafael Sequeira, reconocido arqueólogo y explorador internacional con quien hemos trabajado varios proyectos de viaje en conjunto. Gracias, Rafa, por acompañarnos esta noche. El señor Sequeira iniciará en breve. Por favor, asegúrense de tener el micrófono desactivado para poder tener una mejor recepción de sonido. Siéntanse libres de anotar sus preguntas durante la exposición en el recuadro del chat. Para habilitarlo, solo deben dar clic al icono de chat disponible en la barra de herramientas en la parte inferior de su pantalla de Zoom. El cuadro del chat se activará y podrán anotar sus preguntas y comentarios en la parte inferior. Al final de la sesión estaremos haciendo lectura de sus preguntas al señor Sequeira. Por favor, confirmen vía chat si me están escuchando. Excelente. Ya tengo varias confirmaciones. Muchas gracias. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la presentación. Adelante, Rafa. Ok. No sé si me pueden ver, porque yo no me estoy viendo como si aparezco o no. Randall, aparezco por ahí. Bueno, no importa. Sí, Rafa, lo estamos viendo en un recuadro en el sector del chat, sí, señor. No lo estoy viendo, pero bueno. Buenas noches a todos y como decía Randall, hoy vamos a hacer un recorrido por la isla de Rapa Nui, que es muy conocida más bien por la isla de Pascua. El nombre de la isla de Pascua es circunstancial y es porque fue un domingo de Pascua que en finales del siglo XVIII unos navegantes holandeses encontraron esta isla y le dieron ese nombre. Pero yo desde que estaba carajillo, a mí me parecían completamente enigmáticos, ¿verdad? Estos monstruos monolíticos gigantes que para efectos de dramatismo, pues siempre nada más nos enseñan solo una parte de lo que es la isla. Y la isla tiene muchísimas cosas más que eso. Cuando yo le propuse a Joana hablar de Rapa Nui, estaba el peligro de cómo puede hablar uno de una isla tan pequeñita, porque son solo 20 kilómetros por 20 kilómetros, pero en un triángulo, y hablar por una hora. Pero bueno, eso, como se van a dar cuenta y los que me conocen, no es problema para mí. A ver, ok. Mi experiencia en la isla de Pascua se remonta hasta hace 5 años, en donde tuve oportunidad de ir con unos colegas de la Universidad de Chicago a hacer un estudio que estaban haciendo ellos de un inventariado de, de los monumentos, de los moais, que son estos individuos que estamos viendo. Los moais son el símbolo emblemático de la isla y obviamente es lo que todo el mundo relaciona con la isla de Pascua. El estudio me llevó a mí a la isla de Pascua. Efectos personales, yo lo que tengo es con inicios tempranos de civilizaciones y religiones. Así es que el ir a una isla como esta era realmente fascinante por muchas de las razones que les voy a contar. El trabajo de arqueología propiamente en la isla de Pascua es bastante pequeño, en el sentido de que desde 1955 hasta recientemente, este es el proyecto reciente que se inició hace unos 25 años, es el único proyecto con autorización para poder excavar. Vamos a hablar de eso después. Pero desde finales del siglo XVIII que salió a la luz la historia de
este lugar con estas personas que adoraban estas estatuas de piedra, siempre fue fascinante para todos. Pero para llegar a tener una civilización que construya esos monumentos y los ponga alrededor de la isla, hay mucho que hay que explicar para que no caer en esas ideas también de que definitivamente no fueron gente de este planeta los que hicieron este tipo de cosas. Pero sí, sí fueron gente de este planeta y fueron gente muy, muy, muy ingeniosa. Eh, la historia de la gente de Rapa Nui es un poco triste en los últimos siglos y de eso hablaremos posteriormente, pero ahorita quiero darles una idea del preámbulo de lo que es realmente la isla y los monumentos estos que están sobre estas plataformas que se llaman ajus. Los moais son las esculturas estas y los ajus es la plataforma sobre la que están. Más adelante les voy a explicar más de cada una de esas cosas. La isla de Pascua es el punto más hacia el este de un triángulo que se forma entre Hawái, Nueva Zelanda y esta isla. Está a 3.500 kilómetros de Chile, que es la placa continental más cercana a la isla. Y la isla fue hecha básicamente por dos volcanes, el volcán Rano Kau y el volcán Rano Raraku, que a la hora de que explotaron, crearon unos pequeños islotes y luego, varios milenios después, el Teravaca explota y eso es lo que hace que la isla surja. En términos geológicos es una isla muy nueva. Ustedes pueden ver por la costa que es bastante serruchada, lo cual significa que aún estando en el medio de uno de los mares más duros, que es el Pacífico, no se ha erosionado lo suficiente las orillas para tener los tipos de playas que tienen otras placas continentales. Entonces, eso es un factor importante que hay que entenderlo conforme vamos a ir viendo la presentación. En el extremo sur, en el volcán de Rano Kau, es en donde está la ciudad de Hangaroa, que es la ciudad que tiene la isla y es en donde vive la mayoría de la gente, donde están los hoteles en donde uno se puede quedar. Y luego el aeropuerto, que es un aeropuerto sumamente estratégico porque por su ubicación en el Pacífico es de mucha importancia para cualquiera que tenga un tratado con Chile, que en este caso es los Estados Unidos, y porque sirve de punto intermedio en el Pacífico Sur para poder reabastecer eso, tener cualquier cosa. Entonces la pista es una pista suficientemente grande para que permitir cualquier tipo de avión que aterrice por ahí. Entonces esa parte está bastante desarrollada, pero es lo único que hay ahí. El otro volcán, el Rano Raraku, es una belleza de volcán y es en esa ladera en donde salen estos esculturas que vamos a hablar, los moais. Pero fíjense que todo las costas en estos dos lados de los volcanes son precipicios muy, muy, muy fuertes. Entonces, eso también imposibilita acceso a la isla en estas dos partes del volcán, con esos precipicios tan grandes que hay. La isla tiene además dos islotes pequeños, que son estos que estamos viendo aquí, y al igual que el resto de las costas, son costas con piedra volcánica muy dura, filosa, que no ha estado suficientemente expuesta para poder ser fácil de poder meter un bote o lo que sea. Entonces, todo este tipo de condiciones hace que los canales de acceso o las playas de entrada o este tipo de entradas que pueden haber vayan a ser sumamente importantes en el desarrollo de la isla, porque son en estos pequeños playones en donde alguna parte de una población dentro de la isla va a poder desarrollarse. Alrededor de la isla y tanto en la costa como propiamente en la isla hay varias cuevas. Estas cuevas son producto de las explosiones volcánicas que generaron salidas de aire y en algunos casos otro tipo de explosión ígnea.
y crearon estos ductos internos que se convirtieron básicamente en albergues, por así decirlo, que van a ser los albergues de los primeros pobladores de la isla. Pero lo más importante ahorita que vamos a hablar es estos playones, los playones que van a ser necesarios para poder entrar y salir al mar y poder tener acceso a la fuente de alimentación. Hay algunas playas como esta que tiene arena blanca, pero vean las paredes, es difícil de acceso. La que tiene el mejor playón, que es esta, que es en Anaquena, que es en el norte, es de hecho el lugar en donde es tan importante la playa, el acceso, lo fácil, lo hermoso, etcétera, que es aquí en donde los nobles y el rey o el jefe de los clanes va a eventualmente instalarse. Otros lugares como este, que es en Tongarica, lo importante es también un acceso, ustedes pueden ver ahí a la izquierda, un fácil acceso cortado dentro de la piedra para los botes y de muy cerca de el volcán. Lo árido que es la isla. Entonces, la isla, evidentemente las salidas al agua son importantes porque esa aridez que tiene la isla presume de que la mayor fuente de alimentación va a venir del mar. Y estudios recientes han comprobado de que sí, efectivamente, mucho viene del mar, pero también desarrollaron agricultura. Y desarrollaron agricultura probablemente con artículos o semillas o tubérculos que trajeron de su viaje cuando vinieron y colonizaron la isla. Entonces, la isla es este triángulo que les estoy mencionando. Entonces, cada uno de esos puntitos azules es en donde hay una ajú, esa plataforma con algún tipo de escultura, que estos moais, vamos a seguir llamándolos moais, estos moais pueden ir desde 1 hasta 15, dependiendo de el desarrollo que cada uno de esas partes de la comunidad vaya a tener en su historia. Pero estos son solo unos de los cuantos de los ojos. Estos son los más visitados, los más turísticos, los que tienen más valor visual para efectos de la gente que no sabe del contexto en el que hay otros ajustes también que son importantísimos, pero son desde el punto de vista arqueológico. Hangaroa, como les había dicho, es la capital que está ahí donde está señalando la flecha, y las playas de arena blanca están todas en el norte. La playa esta de Anaquena es en donde está el ajú de Nao Nao, que es donde va a estar instalado la realeza o la gente de mayor cacicazgo o rango dentro de la isla. El ajú de Tongariki es este último que habíamos visto, lo que les mencioné, y está en una zona también sumamente estratégica. Es el ajú más grande, tiene 15 moais, y si se dan cuenta, hacia la derecha no hay ningún punto azul, porque tanto en esa península que sale como en la que está abajo, estas dos son donde no hay ningún objeto religioso de este tipo de ajú, porque tienen estos precipicios y no dan acceso a salidas al mar, que evidencia estos puntos azules, todas las salidas importantes al mar dentro de la isla. Lo que sí es importante es en la península de abajo, en donde está el volcán Ranocao, un lugar que se llama Orongo. Orongo es un centro religioso que va a desarrollarse posterior a toda la cultura de los moais. Los moais van a empezar van a tener un periodo muy corto, van a ser desde finales del siglo XIII a principios del siglo XVI. Son 250 años más o menos en los que se van a estar haciendo estas esculturas en el periodo de la isla. Y ahora voy a contarles cómo es que se desarrolla. Entonces, en Orongo se desarrolla una actividad que va a empezar desde el siglo XVI hasta que es prohibido en 1860 por la Iglesia Católica en el lugar, y entonces es otro tipo de celebración y estructuras que hay. Está relacionado con estos montículos, estas islas que les había mencionado antes, que es Motunui. El corazón de la isla, aunque está a un costado, pues exactamente igual que en el cuerpo humano, es el volcán Rano Raraku.
Y es porque de ahí el 95% de todos los moais que están en la isla, que resulta que son más de 900, son 947, pero hay un problema de que hay que remover ciertos ajus para ver si hay todavía más moais, porque algunos moais fueron reutilizados en el camino. Entonces hay más de 900 moais alrededor de toda la isla. De esos 900 moais, más de 400 o alrededor de 400 más o menos están todos ahí todavía. Y al rato vamos a ver. Pero lo importante es que de ahí se llevaron a todos esos lugares estas estructuras de piedra. Es decir, que la fuente de producción de todos estos moai es una sola, y desde ese lugar se movieron esas estructuras de piedra que algunas pueden llegar, pueden ser entre 2 y 10 metros de altura. La más grande tiene 20 metros, pero esa nunca salió del volcán. Pero digamos que andan en promedio de son 4 metros, pesan alrededor de 15 toneladas. Ellas, hay algunas que pesan hasta 75, 80 toneladas. El punto es que son cosas que no son así como meter en la bolsa de mandado y llevárselas a cada una de esas playas. Entonces, eso presupone, y ha habido un montón de teorías alrededor de eso, que ya ahorita ya están más resueltas, y eso vamos a abrir ahorita. Ahora, lo interesante es de dónde viene esta gente. Esta parte del mundo fue poblado hasta hace apenas unos 800 años. O sea, en esta isla, como en Nueva Zelanda, hace 800 años no habían personas. Esto fue muy, muy tardío en lo que fue el desarrollo que empezó en África, y en África empezó a caminar la gente en diferentes lugares, y en algunos le dieron la vuelta hace más de 10.000 años, 15.000 años por el estrecho de Bering para llegar a América. Pues esta gente de acá llegó de los continentes, pasando de isla y isla, y llegaron hasta este último confín hace 800 años. Ahora, eso fue, tardaron también muchísimo tiempo, porque ahí a donde dice Samoa, estamos hablando de que ahí fue más o menos hace 1000 años, es decir, que durante 1000 años, no, 500 años, perdón, no hubo un gran desarrollo de movimiento. Entonces, si la gente viene desde aquellos lugares tan lejanos y llega ahí hasta hace 800 años, hay otros factores que tiene uno que imaginarse. Y bueno, ¿será que se los llevaron las corrientes y lo dejaron a uno? Bueno, las corrientes en esta parte del mundo van en contra. Entonces, es decir, que si yo ya estoy en alguno de los lugares en donde ya había gente y me dejo ir a la deriva, lo más probable es que me lleva o a Nueva Zelanda o hacia el Ártico, pero no me va a llevar a la isla de Pascua. Eso también tiene una presunción de que probablemente los americanos pudieron haberse montado en alguna de estas corrientes y llegado a la isla de Pascua, pero eso también ya está descartado, porque ahora con estudios de ADN se sabe que el grueso de la población viene con características que vienen de Asia, Polinesia y Micronesia. Ahora, hay elementos de americanos dentro del ADN de Rapa Nui, pero de eso vamos a hablar un rato. Entonces, para que esto ocurra, esta gente tiene que haber conocido manejar las estrellas. Ellos sabían definitivamente cómo era que se manejaba el espacio también, porque de ninguna otra manera ellos tuvieron que tardar tanto tiempo y hubieran podido, en contra de corriente, llegar por accidente hasta esta isla. Y eso esta parte de la teoría es muy importante, porque es muy difícil crear una civilización que va a llegar a construir este montón de estructuras que ustedes están viendo en el lapso de 200. La historia empieza con Adán y Eva, con solo dos. No se puede. Entonces, la única forma de que esto funcione es que hubo ciertos movimientos de poblaciones que se fueron a buscar otras zonas, y esta gente quedó en esta zona. Ahora, el individuo de Rapa Nui, estas son las características más, las fotografías más viejas que tenemos de ellos. Esto es una mujer y un hombre hechas a finales del siglo XVIII por los europeos, y aunque están muy occidentalizadas, porque eso ocurre a veces cuando uno no tiene la práctica de tratar de
de describir algo a lo cual uno no está familiarizado, pues evidentemente lo que sí está sobresaliendo son esos elementos que para ellos eran extraños. Uno, la nariz, y el otro, las orejas. Obviamente este estilo polinesio que está muy familiarizado también es visible ahí en Rapa Nui. Ahí en Hangaroa en las noches hay en los restaurantes este tipo de actividades, pero aunque sí hay mucho de la cultura polinesia y es más, es parte de la Polinesia, es muy probable que el tipo de rituales que se practicaban en la isla eran un poquito diferentes a estos que están acá. Volviendo al tema entonces de la parte de parte de cómo fue que empezó todo. En las cuevas que llegan los primeros pobladores, eso lo tenemos muy identificado. Cuando hablo en plural es desde el punto de vista académico, la parte de arqueología, porque en las cuevas es donde aparecen los indicios más antiguos de población en la isla. Y es a través de arte pictórico que está en las paredes. Y es muy sencillo, cuando uno llega a un lugar y no tiene dónde guarecerse, porque no hay hoteles, no hay casas, no hay nada, lo primero que se va a cuidar uno es en las cuevas. Entonces, el inicio de la isla empieza en las cuevas. Algunos de estas imágenes que estamos viendo no corresponden únicamente a los primeros pobladores, sino que aparecen posteriormente. Y específicamente el pájaro es un elemento que tiene mucha relevancia en Rapa Nui, como vamos a ver posteriormente. El hombre en Rapa Nui, obviamente la piedra que es ceniza compactada, es muy fácil de rayar, entonces empiezan a dibujar y a hacer cosas, y entonces van desarrollando una habilidad en el manejo de la piedra y empiezan a hacer esculturas dentro de la piedra. Primero son petroglifos, y es una talla propiamente dentro de la piedra, nada más haciendo resaltados de lo que es. Después le van dando un poco más de profundidad y, como en cualquier tipo de actividad, ya con el manejo más fuerte de las técnicas en la piedra, ya empiezan entonces a dar un poco más de imágenes. Entonces hay un proceso en donde se ve básicamente el desarrollo ahí de estos tipos de escultura. Ellos encuentran herramientas y saben distinguir entre una piedra y otra, y algunas son más fuertes que otras, y entonces pueden tener obsidiana para poder hacer cortes más finos y otro tipo de piedras más tipo pedernal para poder cortar y hacer hachas y otro tipo de instrumentos. Las cuevas, entonces empiezan ellos, es la primera forma más fácil de hacer algún tipo de acomodo interno. Ahí hacen algún tipo de distribución interna dentro de la cueva para tener los alimentos, para poder tener en dónde van a hospedarse. Después, el tiempo va a pasar y posteriormente, varios siglos después, las estructuras internas dentro de la cueva las van a reacomodar y van a tener muchos rangos a estas plataformas que hemos seguido viendo en la parte de afuera. Hay graffiti de la época y aquí están estas estructuras que mencionábamos antes. Algunas estructuras tienen una función meramente con la agricultura, porque en las cuevas, a diferencia de lo que ocurre arriba, en donde hay mucha erosión, se puede mantener bastante bien toda el mejor material orgánico. Esto es una isla que, como es muy nueva y además no tiene tanto árbol, el acceso al agua y el acceso a tierra fértil es crucial para poder sobrevivir. Entonces, lugares en donde almacenar agua van a empezar a ser muy importantes. Hay una serie de estructuras que la gente pasa completamente cuando va a visitar los moais, y son estos tucos de piedra que tienen huecos y están desperdigados por todo lado. Los tucos estos están acomodados en una forma como ovalada, con los huecos hacia arriba, haciendo una estructura bastante simétrica, y tienen un empedrado a algún lado de ese óvalo. Eso, después de mucho estudio, especialmente estudio comparativo, se sabe que la parte del empedrado es la parte de entrada a la casa, que eso también lo van a tener los ajus, las plataformas donde van a estar los moais, van a tener un empedrado que sube a la casa.
Y la casa lo que van a hacer es que van a agarrar estos pedazos de madera, porque no hay buena madera, y los van a tallar de un lado al otro, poniéndolos en los huecos, y después con zacate grande o matas, lo que van a hacer es van a taparlo. Entonces ya las cuevas, cuando ya empieza a haber más gente de la que pueden aguantar las cuevas, pues la gente tiene que salirse afuera y encuentran una forma muy ingeniosa de construir con el medio ambiente en el que tienen ellos. El medio ambiente de ellos es bastante árido, como habíamos hablado, y especialmente en un principio no era el caso. Estudios de análisis de polen llevan a identificar más de 25 especies de palmeras, arbustos y árboles o arbustos en la isla. Evidentemente, pues la necesidad de cocinar y de hacer algún tipo de actividad en donde se vaya a ocupar la madera, que es lo más fácil, especialmente limpiar campo para sembrar, ¿verdad? Porque eso también es muy importante. Eso va a llevar a una deforestación que va eventualmente a traer consecuencias devastadoras para la isla de sostenimiento, pero no tiene nada que ver con los moais. El problema climático, el problema de manejo los recursos naturales es separado del asunto de los moais. Lo que sí es cierto, y es importante hablar de eso, y ojalá nos dé tiempo de hacerlo. Las reservas de agua son los cráteres, ¿verdad? Hay muy poca caverna de agua, porque es una zona sumamente nueva. Entonces, los locales diseñan este tipo de estructuras que similan o asemejan mucho a las cuevas que habíamos visto antes, en donde ellos acomodan las piedras de forma tal de que puedan acomodar la tierra fértil en un solo lugar y puedan en esas como macetas poder mantener la tierra y poder dar. Las palmeras y todo eso se ayuda para poder hacer canastos y todo. Ellos no llegaron a tener arcilla para poder hacer cerámica. Entonces, la cocina era cocina enterrada, el uso de fibras vegetales era lo que va a ayudar para eventualmente hacer vestimentas, que son muy, muy básicas, generalmente de paja, como hemos visto ahorita en la foto anterior, donde salían aquellos locales bailando. Pero aquí lo importante es que tenían fibra y sabían cómo manipularla. Entonces, esto es muy importante porque en la historia que les voy a terminar de contar hoy, la existencia del mecate y la fibra dura es crucial para que esto pueda funcionar. Les mencionaba que había algún tipo de evidencia con contactos con América del Sur en los ADNs. Bueno, también hay en la parte arquitectónica. Este es un ajú que está no lejos de Hangaroa, al otro lado de la isla, y tiene las características típicas de el manejo de piedra incaico. Y coincide más o menos, esto es uno de los últimos ajustes que se construyen en la isla, que es más o menos allá por el 1400 y resto, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, que es cuando los incas o las culturas en Perú ya han desarrollado este mismo sistema de engranaje de piedra. Los egipcios también usaron, varias gente lo utilizó, pero esta gente son polinesios y están acostumbrados a manejar más la madera que la piedra, y eso fue un desarrollo muy fuerte que hicieron ellos en esta isla, y este tipo de diseño no aparece en ninguno otro de los ajus, sino que es uno de los últimos. Sobre que hay una evidencia de que ya hay algún tipo de contacto a partir del siglo XVI. Con la piedra, ellos evidentemente van a mejorar algunos accesos al mar, y entonces van a poder hacer empedrados y hacer algún tipo de estructuras que van a habilitar estas entradas y salidas al poder accesar para la pesca. Ahora, la sociedad se llega a desarrollar a un nivel en donde aparece también la escritura, o algo que asemeja cuando menos a la escritura. Y es que, aunque está asociada a la parte religiosa y algunas personas puedan decir que también pueden ser
símbolos como los que aparecen en los tatuajes, que manejan eso. La cosa es que hay una estructura que no se ha podido descifrar todavía, pero y además nada más hay como una docena de este tipo de escritos en existencia, porque están hechos en material orgánico. Pero vean qué interesante como lo que estaban viendo ustedes ahí. Si se dan cuenta, el sistema de lectura, si ven los bichitos, ¿verdad? Los de las cabezas tienen que estar arriba, de repente en la siguiente línea hacia arriba están de cabeza, y luego en la siguiente línea otra vez cabeza arriba, y así van alternándose. Bueno, esto, y hay varias culturas que así también escriben, y pueden escribir como una serpiente. Entonces va uno leyendo así, como si fuera una S, y entonces va a donde termina, le da uno vuelta al asunto. Esa es una posible explicación y es válida porque como nadie sabe realmente qué es lo que está escrito ahí, aunque sí hay una secuencia, hay muchos caracteres que se repiten, no se repiten metódicamente, sino que son aleatorios, no van pegados dentro de las mismas, a veces sí, a veces no. O sea, hay cierta orden o cierta estructura que todavía amerita más estudio. El punto es que para otras personas, estos tipos de documentos, como están asociados a la parte religiosa, probablemente había un diálogo y tenía que ver mucho con una persona en un lado de la tabla y otro del otro, en donde cada quien va alternando esto. ¿Y esto de dónde viene? ¿Dónde podría existir esa posibilidad? Esa posibilidad viene de lo que significan los ajús y los moais. Bien, para hacer un recorrido por la isla, en la parte de lo que son los ajús y los moais, voy a brincarme en el tiempo y me voy a ir a la parte que les empecé a hablar hace un rato, que era lo de la tradición religiosa que apareció después de los moais, a principios del siglo XVI, y que va a darse hasta finales del siglo XIX, y eso es en Orongo. Orongo es un acantilado, ¿verdad? Porque es la parte de la punta de la isla, es completamente vertical, y es desde ahí de donde se ven aquellos dos islotes que están en la distancia, que son el motivo principal de la actividad religiosa. Resulta que una vez al año, en ese periodo, se convocaban a todos los miembros de los clanes a ir a buscar el primer huevo que pusiera este pájaro en la isla. Y todo va alrededor de un culto a lo que literalmente se llama el hombre pájaro. Los que han recibido conmigo el curso de El origen de las religiones, ahí ustedes me han oído hablar montones de lo que significa para las culturas el hombre pájaro. El hombre pájaro no es algo que es único en la isla de Pascua, es algo que aparece en todas las culturas. Y los hombres alados, digamos, para no poner nada más lo pájaro, se siguen transformando y apareciendo en las culturas modernas. Y de alguna manera estos pájaros hombres o hombres pájaro, todas las culturas y en prácticamente todas las religiones están. Entonces no es de sorprenderse que también aquí aparezca algo relacionado con eso, pero dejando de esa coincidencia al lado, para ponerlo así, la actividad de los hombres pájaro era algo interesantísimo. Resulta que entonces cada uno de estos clanes seleccionaba a un individuo para la actividad del año. Este individuo entonces escogía a otro individuo de una menor clase para que hiciera entonces la siguiente actividad. Tenían que llegar a el acantilado este que vimos, ahí se iban a quedar en unas estructuras de arquitectónicas. Esto es una ciudadela religiosa o un centro religioso. Cada uno de estos son cuartos y son actividades. O sea, el desarrollo arquitectónico al que llegó esta gente es verdaderamente espectacular y tiene mucha similitud con lo que también en estos periodos se estaba construyendo en el norte de Europa. Son lajas
construidas una sobre la otra, tapadas del otro lado con algún tipo de impermeabilizante que puede ser tierra o los mismos zacates que estamos viendo en la parte de arriba de los techos. Entonces aquí se quedaban estas personas y después de ayunar y hacer algún tipo de demostración de concentración, iban y entonces nadaban. Primero tenían que bajar el acantilado, nadaban hacia los islotes y entonces se quedaban ahí hasta que apareciera el primer huevo. Y el primero que lo conseguía era el, el que ganaba. Pero el que ganaba no era él, era el empleado del que realmente ganó. Entonces realmente el que ganó es el que escogió al hombre que fuera a hacer todo aquello que así se puede matar, porque hay tiburones en esa zona, el acantilados pueden ser de 150 metros verticales y bueno, de ahí, nada sencillo tener que ir a conseguir el huevo y luego nadar con el huevo que se lo amarraban en la frente para poder llegar ahí a los orillas, otra vez librándose los tiburones y luego escalar de nuevo el paredón para poder llegar a este lugar. Ahora, esto es parte de la cultura vieja. Aún así, en este lugar es donde se encontró este Moai, que es un espectáculo y que es uno de los 11 Moais que están afuera de la isla. Hay 11 Moais que fueron robados o cedidos o a alguien se le fue dentro una valija, no sé. La cosa es que este está en el Museo Británico y este Moai estaba en el templo este de Orongo y fíjense en la parte trasera los tatuajes en las espaldas que tiene esta escultura, son de los pájaros. Es una cosa espectacular. Luego les voy a hablar del cinturón y el amarre ese que tiene en la parte de atrás, pero por lo pronto este Moai es el único que estaba ahí en la parte de arriba. Bien, los Moais entonces, ¿qué son? ¿Verdad? Que es una cosa que sigo y hablo y hablo y hablo. Bueno, básicamente es una cultura ancestral. Ellos consideran que ellos personifican a un ancestro. Si lo vemos en términos más latinos, pensemos que tal vez no es que sean todos los que van a ir ahí, porque no va a haber una escultura para todo el mundo, de los que en algún momento llegaron a ser viejos, sino de aquellos que son especiales. Es como decir los beneméritos, ¿verdad? Costa Rica y todos los países en América Latina han tenido presidentes que han sobresalido, no se les hace una escultura a todos, se les hace a los más sobresalientes. Entonces, eso es esto. Esos son esculturas de ancestros. Y entonces esos ancestros llevaban y se colocaban en una plataforma en donde cada una de las comunidades iba a tener su grupo de ancestros, porque cada ancestro corresponde al linaje de la familia de cada quien. Y podrán haber matrimonios de conveniencia en donde un linaje se junta con el otro. Entonces aparece uno nuevo y hay que encontrarles dónde ubicarlos y así van creciendo nuevas líneas. En fin, va habiendo una población que eventualmente llega a ocupar todas las orillas de la isla y llega a desarrollar un nivel de desarrollo tanto económico como de población para poderlo llevar a construir 900 de estas esculturas en el transcurso de 250 años, que pareciera poco o mucho, pero con poca tecnología. Acuérdense que la tecnología de ellos es una piedra, con poca tecnología pareciera realmente una cosa de gran envergadura y por lo tanto debería haber muchas personas. Los primeros europeos hacen reseñas y dibujos, sketches de un tipo de actividad que supuestamente se debió haber practicado en frente de estos ajús. Cuando los primeros europeos llegaron, hablaban de que muchos de los ajús ya estaban, algunos estaban caídos, la mayoría estaban erguidos, ¿sí? Pero ya para mediados del siglo XIX ya no había ninguno que estuviera parado. Eso vamos a hablar en un rato. Los ajús son entonces estas plataformas sobre las que se van a colocar estos moais. Generalmente, igual que en las casas, es una superficie elevada con una parte plana superior y tienen una rampa empedrada que lleva a ello. Y enfrente tiene una plaza. O sea, siempre enfrente de una ajú hay un área limpia. Y en todos los casos, el moai
está viendo hacia la plaza. Es decir, está enfrente o enfrentándose o de frente a su clan, su pueblo. Él está ahí para dar consejo o acompañarlos. Entonces, es importante ese vínculo. Igual que en las tabletas, en donde hay un diálogo, aquí se trata de establecer un diálogo con los ancestros. Esa era la religión de ellos en un principio. Bien, entonces el conjunto de los Moais sobre los Ajús, así como estamos viendo en esta, que esta es la de la playa de Anaquena, también tenían otros elementos. Vemos que tienen un casco, sombrero en la cabeza y luego tienen estos ojos que sobresalen y que están ahí grandes, viendo hacia adelante. No están viendo hacia el espacio. Ahora más adelante se los voy a explicar, pero los moais no es que ese hueco angular que tiene en la escultura siempre fueron intencionados para que estuvieran vacíos. No, se hicieron de forma tal de que se le pudiera poner ojos posteriormente. En la isla, el volcán, como habíamos dicho, es el corazón de todo. Entonces, en ese lugar es en donde se fabricaban las esculturas. El material es ceniza comprimida, entonces es bastante fácil de limar y de extraer. Y la teoría es que todas estas que estaban aquí, algunas de ellas, eso estoy yo de cabeza, algunas de ellas tenían la intención de quedarse ahí, por así decirlo. Imaginémonos que en ese lugar, que es el único centro de producción para toda la isla, en donde están todos los clanes, pues encontrar el mejor lugar para extraer una estructura de esta, pues puede generar un problema. Entonces, hay algunos de estos moais que se quedaron ahí intencionalmente y han aparecido recientemente en la excavación de Van Tilburg, que se inició hace unos años. Ellos hicieron estudios sobre dos moais y uno de esos moais apareció sobre una plataforma. Entonces, es lo que evidencia de que estas estructuras iban a estar ahí intencionalmente. Y entonces podemos pensar que pueden ser como mojones, como marcadores de que esta es la zona mía y entonces este es el que me está viendo a mí. Mi ancestro me está cuidando acá. Eso es si la cantera estaba dividida por clanes, para los que proponen esa teoría. Los que proponen que había un grupo especializado, masones, que lo que hacían era trabajar la piedra, y entonces estos también funcionaban de ancestros en el trabajo y en el oficio. Para ambas soluciones funciona igual. Ahora, hay otros de estos moais que se quedaron ahí porque se rompieron a medio camino o venían imperfectos o se quebraron o el que lo estaba pagando se murió y entonces nunca se fue llevado, o hay 20.000 razones y quién sabe cuáles serán, pero la evidencia de cómo están distribuidas sugiere de que todas estas posibilidades estaban ahí. En la en la excavación de Van Tilburg, que es de la Universidad de California, ellos expusieron dentro de las estructuras que estaban ahí y las expusieron, tenían dos características muy, muy importantes. Primero que todo, los moais son cabezones, ¿verdad? Son 3/8 partes de la estructura es pura cabeza. Este es el más grande que hay, el que está a la izquierda. El que está a la derecha, donde estoy yo, es otro tipo. Y están grabados algunos de ellos en las partes traseras. Entonces, el que sean cabezones, para empezar por ahí, tiene mucho que ver por qué se están llevando a estos individuos a una ajú, y es porque van a ir a dar consejo, entonces ellos sobresalen en su capacidad de conocimiento. Entonces, por así decirlo, es una reverencia al conocimiento que pueden dar estos individuos. Es eso por un lado. Por otro lado, también es la forma en que están ellos esculpidos. No hay ninguno de estos moais que tenga piernas. Todos son hasta abajo del ombligo. Hasta ahí llegan todos. Y luego, no todos
porque como la piedra que está hecho es la más fácil de erosionar, pues mucho se ha erosionado en los últimos 500 años, pero en los moais que sí son de otro tipo de material, como estos que están acá, estos creo que son de granito, aquí ustedes pueden ver en la parte trasera de las espaldas las esculturas y las estructuras, perdón, el tatuado o escrituras que aparecen ahí. La cantera está llena de esculturas que nunca terminaron, que tal vez se encontraron con una veta que iba a ser imposible sacarlo, o podía ser de que se haya quebrado a medio camino, o como les digo yo, el que lo iba a pagar se murió y entonces no hubo nada. El más grande de ellos tiene 20 metros de longitud y pesa o hubiera pesado como 120 toneladas, es ese. Y es lo que pues probablemente les dijo, no lo llevemos a ningún lado, porque era sumamente difícil llevarlo. Llevarlo es una pregunta que probablemente la mayoría está esperando que les conteste y ahorita voy a llegar a ese tema. Primero, quiero enseñarles cómo es que los hacían. Ellos, como habíamos dicho, recogían unas piedras que eran más duras que la que estaba hecho y le daban a la forma que estaba primero delineada dentro de la piedra. Todas estas fotografías son de un estudio que se llevó a cabo a finales de los 80, principios de los 90, y comprobó que para poder hacer una escultura de este calibre requeriría más o menos de 12 personas durante un año. Entonces, de nuevo, cuando uno habla de casi 1000 esculturas y se requiere a 12 personas durante un año de no producción para que alguien les pague a ellos, porque tienen familia también y pues no están pescando ni están sembrando, entonces están trabajando, entonces alguien les tiene que pagar. Tiene que haber habido una sociedad desarrollada muy grande. Eso es lo interesante. El asunto es que la isla, como dijimos, empieza a ser poblada a finales del siglo XIII, después de 1250, y empiezan a crecer ahí de cero. 250 años después, en el 1700, finales de 1700, que llegan los primeros europeos, lo que hay son 3000 personas. Eso es lo que hay en la isla. Entonces, estas estructuras que están ahí ya delineadas y cortadas dentro de la montaña, ¿cómo las bajaban? ¿Verdad? Entonces, primero, después de que las soltaban, la iban deslizando y la deslizaban hasta que las llegaban y las ponían erguidas o paradas en un hueco que ya estaba hecho, y ahí es donde las van a parar. Entonces, en la cantera, todas estas moais que están, es porque ya lo soltaron de la piedra, y entonces iban a ser trabajados o fueron abandonados en el camino, o como les decía, estaban ahí. Pero esto era el lugar de trabajo, y cuando uno va a un lugar de trabajo, uno encuentra cosas del lugar de trabajo. Entonces, en este lugar, ahí está toda la evidencia de lo que se estuvo haciendo. En el caso de los tatuajes o dibujos que aparecen, es interesante ver que aunque muchos de los mismos símbolos que aparecen ahí están también dentro de las tabletas, no aclara si lo que está aquí es tal vez el nombre y rango del que se le está haciendo la escultura o es sencillamente algo distinto. Lo que sí es, la parte de abajo es un taparrabo que se llaman hamis, y vean los dedos que están llegando al ombligo. Todos, como les digo, tienen taparrabos, hay algunos que tienen tatuajes, pero los dedos son estos dedos largos que llegan y se tocan prácticamente a donde se junta el cordoncito del taparrabos, del hami. El hecho de que tengan manos y no tengan pies hace muy relevante de que lo que aquí se quiere dar a entender es que la persona está en una posición relajada. No importa si está sentada, no importa si está en cuclillas o no importa si está parada. O sea, la persona está en donde está y como tiene que estar. Y enfrente y está viendo a sus dedos en una forma muy pausada, casi que, ¿verdad?, sosteniéndose la barriga para ver, escuchar y poder ayudar. Solo hay un Moai de los demás 900 que hay que tiene características diferentes. Primero que todo, tiene la barbilla más elevada y luego tiene los brazos
puestos prácticamente en los muslos de la pierna, y ustedes pueden verle ahí las nalgas y está sentado o reposando sobre sus pies. Es el único Moai en toda la isla que tiene pies, que está esculpido debajo de la cintura. Pero probablemente por razones técnicas no pudo ser movido, o así como los Moais, que ya está comprobado que pueden estar en ese lugar intencionalmente, que haya intenciones de que aparezca una persona aquí en esa forma contemplativa, en el lugar de donde salen todos estos ancestros. Bien, la forma más increíble, ¿verdad? Es cómo fue que se los llevaron, porque para llevárselos desde ese lugar a todos estos lugares, en algunos casos, son hasta 20 kilómetros para poder llevarlo. Y estos, estas esculturas son sumamente porosas, lo cual los hace relativamente fáciles de mover, porque como vimos, el promedio más o menos anda entre los 15 y 16 toneladas, aunque hay algunas más gruesas, pero no pareciera representar tal trabajo técnico, por así decirlo, aunque pareciera muy volumétrico. En esa misma temporada de los finales de los 80, principios de los 90, el estudio de arqueólogos le preguntó a los ancianos que habían en ese momento de cómo fue que habían llevado ellos a los Moais. Y él, una y otra vez, y así aparece también en los registros de la antigüedad, dicen que ellos se fueron caminando. Y este clip de cuando se grabó este momento es emblemático porque el señor les dice cómo era que se iban. Ahí está en su posición de escultura y luego se va moviendo y va caminando poquito a poco de un lado para el otro. Y eso, por supuesto, hizo crear muchas intrigas respecto a las teorías de cómo es que pudieron o de qué se retrataba este hombre, o si sencillamente es meramente una alegoría a algo que pudo haber pasado. Eh, eh, pero hay un estudio muy interesante. Dependiendo si la pendiente de la isla es hacia abajo, los Moais van a estar boca abajo. Es decir, que si van en dirección, es en dirección y tiene una pendiente baja, la mayoría de los que cayeron están hacia abajo. Mientras que si la pendiente es inclinada hacia arriba, ascendente, la mayoría de los Moais que están tirados por ahí es hacia arriba. Y cuando es plano, el lugar es plano, es indiferente. Pueden andar 50-50, para arriba o para abajo. Eso es muy interesante porque parece que hay patrones en donde era que se movían estos. Entonces, si las estructuras las hubieran llevado sobre troncos, que es una teoría que se ha usado mucho, pero que no tiene ya mucha validez, primero porque el tipo de palma que había ahí, como cualquier palma, es muy porosa y tiene mucha agua, y los pesos, aunque pueden ser livianos en su parecer, o como mencionaba antes, relativamente, no lo son tanto como para poder mover en troncos con este tipo de terreno irregular. Mientras que tampoco tiene mucho sentido de que algunos estén boca arriba, otros estén boca abajo, cuando lo más fácil de rodar, si fuese con troncos, es que todos estuvieran de espalda, para que entonces yo no tenga que problemas con la panza y con la nariz y todo lo demás. Entonces, eso no lo evidencia aquí. Entonces, ya hace unos años se hizo un experimento de cómo era que podían ser que se estuvieran moviendo estas estructuras. Y esta es la teoría que hoy en día es la más posible. Con fibras que ya habíamos visto que eran posibles manejar, los moais se amarraban de los ojos y se movían exactamente a como hacía varias décadas antes se había documentado que los locales decían que se había movido. Entonces, esta es la teoría más relevante con respecto a cómo era que ojalá que estén un poquito satisfechos de que ya saben cómo se hicieron y cómo se los movieron. Ahora veamos el resultado final. Entonces, vamos a ir primero a la playa esta de arriba, la de Anaquena, en donde está el Ajo de Naonao y en donde vivía el clan más importante de la isla.
verdaderamente tiene playa y tiene acceso a ello. Es el único lugar donde uno puede decir, mira, si estoy en el Pacífico, en donde realmente dentro de la isla puede uno meterse a nadar y estar ahí. Y los moais son los de mejor calidad que uno puede imaginarse. No nada más por su forma y belleza en que fueron esculpidos, el detalle de sus cuerpos, sus dedos, el jaumi, pero principalmente los tocados de pelos, estos que tienen en la cabeza y hay alguna gente que cree que es nada más el pelo como tipo rasta, que se lo amarran y entonces es un nudo que tienen en la cabeza. Otros, como veremos más adelante, tiene que ver más con la forma en que se está tapando. Lo cierto es que crean sombra. Y si estos señores iban a estar bajo el sol, pues es importante que se les ponga un poquito de sombra. Lo importante de esto es que, aunque son los últimos moais, por último me refiero a los últimos 80, 100 años, que van a tener este tipo de tocado en la cabeza de los 250 en donde esto estuvo dando, vienen de este lugar, de Punapao. Entonces, los sombreros estos de rojos vienen del otro lado y también de ahí se iba para todos los lugares, incluyendo a este que se iba a Nao Nao. En Punapao, al igual que en las canteras de Raracú, estaban este montón de tocados regados en el suelo de que alguna forma no fueron llevados a su destino. La mayoría de ellos tienen un inciso en la parte, en alguna de las dos tapas, que lo que va a hacer es que eventualmente va a calzar con la cabeza. Todavía ahí sí hay muchas debates de cómo es que realmente llegaban y ponían esto, porque evidentemente se encontraban en el ajú, o sea, la escultura y el tocado de pelo se llegaban y aparecían en el mismo lugar o el destino. Entonces, ¿cómo llegaban eventualmente a subir esos pedazos, esas piedras a la cabeza de la escultura? Es todavía algo y ni siquiera me voy a detener a presentar las teorías porque no hay ninguna satisfactoria todavía. Y eso es todavía para los que les gustan las teorías de conspiración, pues más interesante, ¿verdad? Bueno. Entonces, los Pucao, ¿verdad? Son estos que están en la cabeza. Vean también las orejas, es otra característica típica de todas las imágenes que vamos a ver de aquí de Rapa Nui. Las orejas son largas, ¿verdad? Y tienen como ese hueco en el centro. En la foto que habíamos visto anteriormente, vean que estos huecos son típicos de las culturas que se ponen discos de madera adentro de ellas. Entonces, esto lo que indica es que estos hombres, estos ancestros, eran gente de lo mismo y utilizaban el tipo de indumentaria o de decoraciones que utilizaban ellos, incluyendo los tatuajes, que también fueron prohibidos por la Iglesia Católica eventualmente en el siglo XIX. Pero fíjense también en que ambos tienen sombrero, como habíamos dicho. Y ahora, ya que vieron ustedes los Pucao, pueden ver que el que está a la izquierda tiene esta cosa redonda y encima tiene como estas hojas saliendo, ¿verdad? Que puede tener mucha similitud con lo que acabamos de ver aquí en estos que están de este lado. Los ojos es otro tema importante que ya vimos que tenían ojos. Ahora, el tema es que los ojos, la escultura, para poderla mover, vimos que la mejor forma de amarrarla no era en el cuello, porque se podía quebrar, y así hay bastantes, sino que de la parte de la cabeza, en donde puede manejar un mejor pivote en el balanceo. Entonces, con el tema de los ojos, así como los egipcios hacían la ceremonia de la apertura de la boca para darle vida a las momias, aquí en esta cultura hacían una ceremonia de apertura de ojos. Entonces, cuando el ajú, cuando el moai llegaba al ajú, ya cuando tenía puesto su pucao,
en la cabeza, se hacía una ceremonia en donde se le ponía con una masa de coral y con una obsidiana en el centro, y se le ponían y se le hacían los ojos, y eso les daba vida, y a partir de ahí ya la escultura pasaba a ser el ancestro, y entonces formaba parte ya de el ensamble religioso de ese lugar. Entonces los de Playa Anaquena es eso. El Ajuta High es uno de mis favoritos. Primero, está cerquita de Hangaroa, entonces es algo que lo hace sencillo para poder visitar, pero es un ajú que son varios ajús. Están, hay un grupo de 3 plataformas, una salida al mar bastante buena, una estructura arquitectónica muy bien distribuida, muy bonita. Evidencia un puerto bastante noble o fácil para poder acceder, y de la misma razón es por la que hoy los barcos que atracan en Hangaroa, ahí detrás donde está de la fotografía, llegan a esta zona, y ese es por eso donde está también la ciudad. Sin duda es el mejor lugar para ver el atardecer. El sol se pone exactamente en este lugar, y entonces cuando termina el día es el lugar más increíble para hacerlo. El otro lugar que es también meritorio, bueno, todos son, pero no voy a poder hablar de todos, entonces nada más estoy haciendo como una pincelada de este lugar que la verdad es que sí hay mucho que ver, ¿verdad? Es este ajú de Tongariki. Y Tongariki, lo especial es lo grande que es. Son 15 moais de diferentes estilos, todos siguiendo el mismo corte, pero evidencian algunas técnicas diferentes unos de otros. No todos tenían intención de tener un pucao. Hay algunos que son más altos que otros, lo cual evidencia que tal vez era más importante que otro. Tienen una estructura de un ajú enorme, con posibilidades inclusive de poder crecer más, porque el empedrado se extiende a los lados. La salida al mar de este lugar es importantísima. De nuevo, están viendo hacia la plaza en donde probablemente estaba el pueblito de la gente que habitaba este lugar, pero de nuevo, o sea, imaginarse un pueblito que se pueda dedicar a subsistir en unas condiciones como estas, pero encima de todo, tener la construcción de 15 ajús, perdón, 15 moais para el ajú y darle mantenimiento, pues eso toma consideraciones respecto al nivel de desarrollo, ¿verdad?, que tenía esta gente. El ajú de Tongariki, que es buenísimo, pero para los amaneceres. Eso es al otro lado de la isla, y entonces ahí es donde sale el sol. Hay otro lugar que tengo que hablar, y es el ajú de Akibi, y es porque primero es un ajú que está muy bien conservado y está en el centro de la isla, pero sí está, ¿no?, a la par de una orilla. Es de los últimos ajús que también parece que se construyeron, y razón de la cual probablemente no tiene acceso al agua, aunque probablemente era de una comunidad que era agrícola, ya no subsistía o requería del mar. Pero ¿por qué es la excepción, o por qué se llama la excepción? Porque este es el único ajú en donde los moais están viendo al mar, pero es meramente circunstancial porque está en una parte, creo que es una colina, y de ahí la verdad es que cuando uno en una isla está en cualquier parte, en el centro, pues de alguna manera uno está viendo al mar. Entonces, esto es circunstancial. Pero hay una historia muy bonita detrás de esto, que los 7 hombres que se sentaron ahí a esperar a que llegara un rey que se había ido, y entonces ellos quedaron ahí, son los que quedaron petrificados en el lugar, esperando al regreso del rey. Eso es al puro final, probablemente ya cuando la economía colapsa, probablemente por problemas de abastecimiento, y hay un proceso de transformación importante en la isla para los siguientes años. Rapa Nui, en 1700, final del siglo XVIII, cuando llegan los primeros europeos, ven con muy buenos ojos, y la gente dice, son muy amigables, son
¿verdad? Gente que ya tenía cierto tipo de cultura, pero estas estructuras que los fascinaban estaban en muchos casos ya tumbadas. Y eso fue cuando llegaron por primera vez los europeos. Años después volvieron a llegar los europeos a principios de 1800 y lo que había era uno de los moais. Para cuando llegan a mediados de 1800 no hay ninguno, todos están caídos. Hay una teoría que dice que fue producto de un terremoto, pero la evidencia sugiere también que en algún momento hubo algún tipo de conflicto que creó algún tipo de escaramuzas dentro de los clanes, probablemente por recursos, y eso llevó eventualmente a la destrucción de los ajús o de la gente que aconsejaba a un clan o al otro cuando ya los desposeían de la tierra. Y la evidencia de eso cae principalmente en la reutilización de los ajús posteriormente. Es decir, es probable que algunas personas hayan destruido un ajú, como en el caso aquí que hay un moai, ustedes lo pueden ver en la espalda, y entonces después los nuevos establecen o hacen, o aquí hay otro, una cabeza, y es más, hay uno que tiene aquí un petroglifo, y probablemente entonces lo que hicieron es, con esos residuos de algunos pleitos que tuvieron, construyeron otras estructuras. Bien o mal, los europeos trajeron un montón de enfermedades que lo único que trajeron fueron problemas, y a partir de 1860 los peruanos o un grupo de piratas peruanos llegan a la isla, que ya habíamos dicho llegó a tener 3.000 personas, y secuestran a más de la mitad de la población y la esclavizan. Cuando por las enfermedades y todo eso, cuando regresan los últimos, por así decirlo, esclavos, que los vuelven a liberar, llega a haber, y eso estamos hablando ya de 1800 y resto, más o menos unos 100, 120 locales. Hoy la isla tiene más de 7.000 personas, de los cuales menos de la mitad tienen algún tipo de contacto o origen con la parte de Rapa Nui. Es a partir de 1888 que un granjero que había comprado la mayoría de la isla se la vendió a Chile, y de 1888 hasta 1966 es que les dan la nacionalidad finalmente a los locales, pero hay un movimiento interno que anda buscando un poco de separación del gobierno chileno. Rapa Nui es verdaderamente maravilloso, es uno de los lugares más increíbles, y todavía podría quedarme horas hablándoles de este lugar. Es de muy difícil acceso, pero aún así turistas están llegando, y hay un montón de actividades adicionales que se pueden hacer dentro de la isla. Además de la parte arqueológica, uno puede bucear, hay una gran cantidad de corales y lugares lindísimos donde se puede bucear. Inclusive para una película que se hizo hace algunos años, hicieron un duplicado de una de estas, lo tiraron ahí al mar, pero no hay moais en el fondo del mar. La isla tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista gastronómico. Se puede volver un poco complicado después de 3 días de estar ahí, pero la verdad pueden ser los mejores 3 días de la vida de uno en un lugar tan inusual y maravilloso como es la isla de Pascua o Rapa Nui. Yo estoy seguro que a muchos les interesaba mucho la parte de cómo se movieron y quiénes eran y todo eso, más de la parte turística, y por eso me expuse un poquito más, o me extendí un poquito más en la parte histórica. La semana, la siguiente charla que voy a hacer con Terranova va a ser en 15 días, y ahí vamos a hablar de Mongolia, que es otro de mis lugares favoritos, que tengo como 30 años de estar visitando, y es un destino increíble. Tenemos también Islandia y Etiopía. Si me siguen ahí en Facebook o en Instagram,
Yo los mantengo informados de todas las charlas que vamos a estar haciendo. Les agradezco montones y bueno, más de una hora hablándoles de un pedacito de tierra del planeta. Muchas gracias a todos por escuchar. Buenas noches, Rafa. De verdad que voló el tiempo con esta explicación tan completa y interesante, y creo que a muchos nos aclaró muchos de los mitos y enigmas en torno a la isla. Tenemos algunas consultas y por favor, si nos ayuda a aclarar las dudas, el señor Federico Avilés consulta: ¿cuánto tiempo es un viaje de placer debería uno considerar para conocer la isla? O sea, ¿cuántos días recomendaría ir? Y además, ¿cuál es la mejor época desde el punto de vista de clima para visitar la isla? Sí, el verano es la mejor época para ir, y el verano allá es, el verano austral, ¿verdad? Entonces, en diciembre, enero, febrero, son fechas bastante buenas para ir a verlo. Ya más en la primavera, el otoño, agarra la lluvia, y el invierno llueve mucho y la verdad no se vuelve agradable, porque es que a diferencia de otros lugares, ahí si llueve hay que mojarse, porque no hay nada que hacer quedándose encerrado. No hay ninguna actividad. ¿Y cuántos días se puede quedar uno? Bueno, 3 días es lo que recomiendan. Depende de qué tan fiebre puede ser uno, pero definitivamente con 3 días es lo que normalmente las personas van. A veces eso puede ser una desmotivante, porque uno dice, ir hasta allá por 3 días, es que vean la vida, véanlo ahorita mismo ustedes que están encerrados como yo. Salir y ver es increíble, porque uno puede viajar las veces que sea con el mismo lugar en donde uno fue. Nada más saca unas fotos o saca la memoria y vuelve otra vez a viajar, no importa si está encerrado. Es que viajar es importantísimo. Y un lugar como estos es increíble, es único. Hay otro montón de lugares que me encantaría hablarles: Afganistán, de Corea del Norte, del reino de Mustang. O sea, son lugares increíbles, increíbles, que son difíciles de explicar. Pero bueno, Randall, sigue con... Gracias. La señora Adriana Abadilla pregunta: ¿qué animales terrestres encontraron los primeros pobladores o esos pobladores trajeron animales? Sí, es una buena pregunta, porque es parte del problema que hay en Rapa Nui. Todos los animales que hay ahí, actualmente hay caballos, evidentemente los caballos los trajeron. Las ovejas son los que terminaron de destruir todo en la isla, y vinieron con los europeos también a partir del siglo XIX. Pero los primeros pobladores, lo que la huella arqueológica dice es que antes de que los primeros personas llegaran, no habían una rata que se volvió endémica. Es decir, esta rata la trajeron los primeros pobladores. Y esa rata comía todas las semillas de los coquitos y las cosas que soltaban las pocas palmeras que habían. Y entonces eso, sumado a las cortas para poder hacer siembra, pues entre los ratones, la erosión y los ratones que impedían que salieran nuevos retoños, y la erosión, ahí los agarró el diablo, ¿no? Y se quedaron sin nada. Gallinas también trajeron. Y bueno, no, gallinas no, pero había un tipo de pato y las aves estas que comían huevos de ellos también, las comían también ahí. Gracias, Rafa. La señora Patricia Chavarría le pide que se pueda referir a las formas de los moais, que unas son alargadas y otras son cuadradas. ¿A qué se debe? Ese estilo de construcción, el estilo de construcción cambió a lo largo de 250 años. Imagínense ustedes algo que no cambie durante 250 años, no hay nada más, los teléfonos cambian todos los años. Entonces, en algunas cosas hay estilos que también van cambiando, y en la arqueología uno puede identificar diferentes periodos dependiendo, por ejemplo, de la cerámica, porque la cerámica, los estilos van cambiando. Esa puede ser una de las razones. Pero hay una técnica también que utilizaban ellos respecto a los moai. Aunque sí hacían el corte de los moai en la cantera del volcán, lo cierto es que
para poder llevar ese balanceo, los llevaban con una panza, porque entonces la panza los empujaba hacia adelante, mientras los lados iban dándole como un péndulo, la panza lo llevaba hacia adelante y los de atrás lo frenaban. Y cuando llegaba el Moai a la Ju, le limaban la panza. ¿Cómo se sabe eso? Todos los que están en los caminos, los que se cayeron y nunca pudieron levantar, porque cuando se cae uno, ya no lo pueden levantar. Entonces, todos esos, todos son panzones. Necesitaban caminar un poquito más para bajar la panza y eso es llegar hasta la Ju. Y eso hace que a lo largo entonces del tiempo haya dos tipos de trabajadores, el que hace el trabajo en la cantera, que es la forma estructural, y el que hace el trabajo de detalle en el ajú, es el que le quita la panza, le pone los sesos, le lima las bases de la escultura, porque el camino va a romper, es una piedra bastante porosa, entonces el camino va a romper, entonces cuando llegan al ajú, le tienen que limpiar y bajarle la estructura hasta que quedan ya puestos. Ándale. Muchas gracias, Rafa. El señor Avilés también consulta acerca del tipo de transporte para recorrer la isla. Sí, hay varias formas. La forma más conveniente y es la forma en que le he hecho yo es alquilando un carro. Pero hay tours organizados que los llevan específicamente a todos los lugares. Hay gente que utiliza una escala en Rapa Nui, de Sudamérica a Tahiti. Entonces, lo que se quedan es el día que llegan, esa tarde, el día siguiente, y van y se van. Entonces, se quedan nada, entonces es mejor ya ir con algo organizado. Pero si alguno decide irse por esa zona hacia las Polinesias, es un excelente lugar para parar. Muchas gracias, Rafa. El señor Rodolfo Álvarez también consulta cuánto puede ser el presupuesto promedio para disfrutar de un par de días en este destino. Bueno, hay todo tipo de alojamientos excepto 5 estrellas. Sí, no podría llamar 5 estrellas, pero hay una regulación, entonces hay todo tipo de alojamientos, desde muy básico hasta un poquito más sofisticado. Y luego va a depender del tipo de guía que es, aunque todos los guías son oficiales y todos tienen su carnet y todos están educados y saben lo mismo y respetan mucho la parte de la protección de estas estructuras religiosas. Lo cierto es que es un lugar caro. Primero, es un vuelo de 6 horas, ¿verdad? Entonces, no es como a la vuelta de la esquina, es un viaje largo que cuesta plata. No vale lo que normalmente vale un vuelo de 6 horas, porque el gobierno chileno, en el caso de esto, tiene ciertos convenios con la Chile, o tenía, cuando menos, en donde ofrecía ciertos beneficios para darle turismo a la isla. Y luego ya en la isla, pues todo lo tiene que importar, ¿verdad? No hay, no hay verdura, no hay nada, o sea, hay pescado, hay productos marítimos, o hay algo oveja y algunas otras verduras que se hacen, pero no hay un problema de agua terrible, porque el problema de agua no se ha resuelto y cada vez hay más problemas con los que llegan, los que viven ahí. Entonces, es un problema complicado. El problema de la fragilidad de la isla, que en algún momento colapsó y llevó a una civilización a prácticamente desaparecer, está todavía ocurriendo y es muy difícil manejarlo sin afectar los intereses de algunas personas. ¿Sí? Gracias, Rafa. La señora Grete Lugalde también consulta en torno al hospedaje para el turista, si se puede hospedar en casas de locales, si hay restaurantes o se come en esas mismas casas, y Hay de también que todo, cuáles son las estaciones o las temporadas climáticas de la isla. hay de todo. Y el verano es la mejor época, más o menos un mes de lo que se considera verano. Ya primavera y otoño no. Excelente, aquí estamos leyendo. Tuvimos un máximo de 192 personas conectadas simultáneamente. Tenemos muchos comentarios de felicitaciones hacia Rafa. Muchísimas gracias. Vamos a ver.
En torno al idioma también tenemos la consulta. Si los locales entienden español, ¿qué idioma se maneja en la isla? Se habla solo español. Hay un poquito de algunas frases del idioma de, de la isla, pero se ha perdido muchísimo. Se ha perdido muchísimo también por culpa de los que colonizaron e impusieron y obligaron a, a reculturizar la isla, por así decirlo. Entonces, todo el mundo habla español y algunas personas, como digo, hablan eso. Hay una fotografía que salió antes de esto. Ella es una de las Rapa Nui que quedan, cuyo padre y madre eran también, tenían sangre Rapa Nui. Pero eso ha sido súper diluido. Quisiera pensar que es coincidencia y no intencionado, pero ha habido una tragedia con respecto a la preservación de la cultura ahí. Entendido, Rafa, el señor Daniel Mora nos comparte que estuvo 6 días increíbles en la isla y que sí, que no habló de los caballos de la isla, que le trajo muchos recuerdos la presentación. Sí, gracias. No hablé de los caballos porque es parte del problema, igual que tampoco hablé de las ovejas. Pero sí, igual que se puede ir a bucear, se puede ir a utilizar caballos. Sí. Excelente. Están consultando también que si hay algún Moai sonriente, la señora Adriana Badilla, o No, con alguna expresión diferente a las de la mayoría. no, es muy estándar. Están el tipo de nariz, el mentón, en algunos casos la clavícula se le nota, pero en la mayoría es prácticamente rectangular. Los brazos, algunos son un poco estirados, otros son recogidos en ángulo. Eh, Eso puede cambiar. Los tamaños, estaturas y grosor cambia, pero en términos generales se mantiene la tradición del primero, igual. Gracias, Rafa. Tenemos algunas preguntas también desde Facebook Live. Y si se pueden visitar las cuevas que tienen petroglifos, pregunta el señor Rudy Macís. Sí, sí se puede ir y de hecho hay algunas que están completamente abiertas, en mi opinión un poco descuidadas, pero sí, sí se pueden visitar y creo que si uno hace el esfuerzo de ir allá, si uno entiende todo el proceso de la cultura, los moais y el orden en que todo ocurre, definitivamente los valora más, porque es en un lapso de tiempo muy pequeño en el que ellos salen de las cuevas, por así decirlo, y construyen estos monumentos, estas estatuas, esas esculturas religiosas. Y eso es el mérito más grande, ¿no? Uno puede pensar en civilizaciones como la egipcia, que durante 3000 años magnificaron un estilo, pero no con eso quiero quitarle mérito a ninguna cultura, pero sí aquí pasaron ellos de nada a mucho, en 250 años. En el futuro van a decir que esta generación también pasamos de no estar en el espacio a principios del siglo XX, digo, en el aire a principios del siglo XX, a llegar a la luna en 60 años. Entonces eso también es increíble en el futuro, lo veremos así. Gracias, Rafa. El señor Jaime Feinsack pregunta con qué otros destinos se podría combinar la isla de Pascua en un viaje. Papet en Tahiti es el destino más regular, eh, eh, pero yo creo que cualquiera, un recorrido por el Pacífico Sur, fácilmente puede uno incluir Rapa Nui. Yo incluiría Nueva Zelanda, definitivamente, dentro de esa parte. Eh, y bueno, ya en la parte cerca serían, digamos, esas tres. Le podría uno, si quiere todavía salirse más, pues ya, depende del tiempo y plata, ¿verdad? Gracias. La señora Beatriz Pisa pregunta si los Moais están alineados hacia un punto cardinal en específico o solo hacia las plazas. Solo hacia las plazas.
Básicamente lo que va a definir el ajú es el acceso a la playa. Entonces, en donde haya un acceso va a haber un ajú y por eso están rodeando toda la isla, únicamente en aquellos lugares en donde no hay acantilados. Así es. Gracias. Tenemos un espectador anónimo de Facebook que pregunta si los habitantes de la isla de Pascua están vinculados de alguna manera con los hawaianos. Mm, Pues hacia atrás sí, directo no. Hay más evidencia de estar relacionado con los indígenas suramericanos. Y eso muy probablemente ocurre a partir de finales del siglo XV. Pero como hawaianos, únicamente en el momento en que se bifurca, más o menos al cambio de milenio, a principios de era, hace 2000 años, se bifurca y van unos grupos que se van hacia Samoa y luego Nueva Zelanda y Rapa Nui y otros que se van hacia el norte, hacia Hawái. Pero todos tienen los mismos rasgos, muy tipo, es como, ¿verdad? Es una mezcla de todo, tiene asiático, tiene tez morena, es muy peculiar los rasgos étnicos. ¿Sí? Gracias, Rafa. Tenemos a la señora Gerardina Quiroz eh, indicando que está muy interesante la presentación, que le llama la atención al ver las bases de las construcciones y la posible distribución que hubo en cada pequeña aldea, si se podrá comparar con construcciones presentes en el monumento de Guayabo. El tipo de empedrado, que me refiero a lo que probablemente está mencionado, porque eso también hay, el tipo de empedrado es un estilo que se usa desde la era neolítica hace casi 40.000 años. O sea, de las primeras evidencias que hay de estructuras habitacionales de algún tipo es un empedrado, que es la forma más fácil de, especialmente hasta en una cueva, empedrarla con piedras uniformes a que esté un montón de piedras salidas, algunas con filo, y esté uno rajándose los pies a todo rato. Entonces, el empedrado es una solución a andar descalzo que se origina hace muchísimos años y todas las culturas lo tienen. Pero vincular eso no llegó a tanto la relación. Viene de otros lugares. Gracias, Rafa. La señora Marcela Rodríguez consulta si la vegetación siempre ha sido como se conoce en la actualidad o si existieron zonas boscosas y se extinguieron. Sí, hubo zonas boscosas y se extinguieron. Al principio, cuando comentaba, o sea, análisis arqueológico de polen recogido a ciertos niveles de las capas estratográficas, estratigráficas en español, demuestran de que el lugar tuvo hasta 25 o más tipos de especies como palmas y arbustos. Y entre la erosión tipo la que ocurre en muchos países en donde para poder tirar ganado hay que cortar bosque, en ese lugar para poder aprovechar la poca tierra que había fértil, era necesario tumbar los árboles que estaban sobre la tierra fértil. Y por encima, aquellos lugares que no fueron escogidos, en donde había algún tipo de naturaleza que haya podido surgir, esas ratas que habían traído o habían llegado en el tipo de embarcaciones que trajeron estos colonos, se encargaron de comerse todas las semillas que quedaban y entonces no se reprodujo. Entonces, entre una cosa y la otra, la isla quedó completamente vacía. Ahorita hay un programa de reforestación y algunos árboles que vemos son producto de ese proyecto de sostenimiento, pero solo esta isla y la isla Faro son tan áridas de lo que yo he conocido. Islandia, no, nada como eso. Sí. Gracias, Rafa. Ya nos había comentado que la estadía recomendada mínima es de 3 días, pero el señor Rodolfo Álvarez quiere preguntar que para un mayor aprovechamiento, que hasta un máximo de cuántos días recomendaría usted en la isla.
Ya está la última consulta. Ok. Si sabe bucear, pues quédese cuando menos, haga 2 días de buceo al principio, y luego hace la visita de la isla para que le dé tiempo de la descompresión y no tenga que agarrar un avión inmediatamente después de que haga el buceo. Entonces, lo que yo haría primero, si sabe bucear o para digamos, hacer todo, es saco dos buceos al día, alquilo una bicicleta, me voy a dar vueltas por la isla en algunas zonas, que es lindísimo, o alquilar una moto. Y, y, y yo creo que con eso, 4 o 5 días, 5 días está perfecto para llevarlo así al suave. La verdad es que 3 días es de maratón. Lo bonito de este lugar no es nada más ir y ver la escultura, sino ir a ver exactamente lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. O sea, es esos celajes y mares profundos, azules, con escenarios como estos de los Moais. Eso es lo que vale la pena, que se quede en la cabeza y wow, queda para siempre. Listo, muchas gracias, Bueno, Rafa. pues, agradezco Eh, muchísimo y nos vemos en la próxima. claro, y muchísimas gracias a todos los participantes. Mantuvimos una conexión estable entre 185 y 190 participantes durante más de 1 hora y media. Eso demuestra que realmente estábamos interesados en todo lo que nos contó Rafa. Muchísimas gracias a todos. De parte de Corporación Terranova, nuestro sincero agradecimiento por el tiempo que nos dedicaron y pueden esperar próximamente la invitación para la charla de hoy en 15 acerca de Mongolia y posteriores presentaciones sobre otros destinos como Islandia con el señor Sequeira. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y que estén muy sanos. Gracias, hasta Buenas luego. noches. Muchas gracias.